Hermanos y hermanas, sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua. Es el primer pronunciamiento del Papa Francisco sobre la nueva etapa de represión contra obispos y sacerdotes, que según la Iglesia Católica Nicaragüense inició este 2022 y ha dejado 8 religiosos en prisión. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. El llamado del Sumo Pontífice a un diálogo ha provocado opiniones a favor y en contra, pues hay quienes consideran que el presidente Daniel Ortega no tiene voluntad de dialogar ni siquiera con el Vaticano. Las Naciones Unidas, al igual que el Papa Francisco, han seguido de cerca la situación de la Iglesia Católica, según informó un portavoz. El secretario general está muy preocupado por la grave obstrucción al espacio democrático y cívico en Nicaragua y por las recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia Católica. Hasta el cierre de este informe, el gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre el llamado al diálogo del Papa Francisco. Desde San José, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. La figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner sigue siendo central en el panorama político y judicial de la Argentina. En las últimas horas, un fiscal pidió que sea condenada a 12 años de prisión por hechos de corrupción, concretamente haber cedido obra pública vial durante su gobierno a un empresario con el cual previamente tenían negocios inmobiliarios en común, el empresario Lázaro Báez. Este pedido fue hecho en las últimas horas, a partir del cual la vicepresidenta denunció que es una perseguida política y que está frente a un tribunal de fusilamiento. Todavía la sentencia no está hecha, faltan varias semanas. Ahora vienen los alegatos de las 13 defensas que van a llevar varias semanas y a fin del 2022 tiene previsto el tribunal dictar sentencia. No obstante esto, más allá de la decisión que tome el tribunal, en caso de haber una condena, un decomiso e una inhabilitación para ejercer cargos públicos como solicitó la Fiscalía, todo queda sujeto a que el fallo quede firme. Según nuestra normativa argentina, un fallo queda firme cuando interviene la Corte Suprema de Justicia. No obstante, no deja de ser un dato político muy fuerte y justamente despertó la bronca y la contestación de la vicepresidenta al pedido fiscal, que ha hecho un descargo en las redes sociales. Lo había pedido hacer frente al tribunal, fue hecho fuera de término, por eso la vicepresidenta optó por hacerlo en las redes sociales y criticó con dureza al tribunal y los fiscales y volvió a denunciar una persecución política. Todavía la historia no terminó, faltan meses para saber si será culpable o inocente. Estados Unidos sigue atento al desarrollo de la guerra en Ucrania. Los recientes bombardeos que han ocurrido en la central nuclear de Zaporilla han hecho que el presidente Joe Biden se una al llamado de otros mandatarios, como por ejemplo el francés Emmanuel Macron, para que una comisión de la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica que es adscrito a Naciones Unidas, pueda evaluar la situación real de esta planta. A esto se le suma la consideración que hace ahora Washington sobre las sanciones impuestas tanto a empresas como a ciudadanos rusos. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, las mismas no van a llegar todavía a la negación total de visas para ciudadanos rusos. Señalan que por el momento Estados Unidos no quiere negar la posibilidad de ofrecer refugio y seguridad para disidentes de Rusia u otros vulnerables en materia de derechos humanos. Desde el inicio del conflicto el pasado 24 de febrero, la administración Biden ha impuesto restricciones de visas a casi 5.000 ciudadanos rusos. Mientras tanto, Ucrania ha informado sobre el incremento de acciones combativas durante las últimas semanas. Y en conversación con el embajador de Rusia aquí en Washington, funcionarios del gobierno advirtieron a Rusia sobre cualquier escalada de la guerra, incluyendo pedir a Rusia que cese todas las operaciones militares en las instalaciones nucleares de Ucrania o cerca de ellas y que devuelva el control total de la central nuclear de Zaporilla. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para Tele Aruba.